El maestro subió a la montaña a orar. Estuvo toda la noche en oración. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos, escogió a 12, los nombró apóstoles: Simón, al que le puso el nombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Santiago, Alfeo; Simón, apodado el Celotes; Judas, el de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se detuvo en un llano. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 12 al 19. El apóstol depende de su maestro. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 28 de octubre, año 2022. El buen apóstol depende esencialmente de su maestro. Tiene la razón la palabra de Dios en ponernos a pensar en la posibilidad de ser un apóstol que dependa de su maestro, que imite única y exclusivamente a su maestro, que obedezca las órdenes de su maestro, que se llama Jesús de Nazaret. A Jesucristo se le ocurre la idea de formar un nuevo pueblo, una comunidad de señores que serán en el futuro los apóstoles, que representan a su maestro. Se identifican con el maestro, cumplen con los mandatos del maestro, sostienen la obra de ofrecer medios de salvación para la gente, igualito que su maestro. Entonces el apóstol depende de su maestro, y los apóstoles llegan a la cima de la formación cuando aprenden a interpretar y a vivir la palabra de su maestro, y saben con certeza en qué consiste la misión. No se salen del campo de la misión, no se van al límite exagerando, ni tampoco le recortan a la misión, ni se inventan otra misión, porque es que no es necesario. Ya el maestro armó tan perfecta la misión que es suficiente con identificarse con el maestro. Ser apóstol de Dios en el mundo no es cambiar las reglas de juego, es convertirse en testigo del amor de Dios para la humanidad. Muy certeramente, el Papa Francisco recomienda a un futuro apóstol 3 verbos dinámicos y comprometedores. 3 verbos para ser un excelente apóstol del Maestro. Dice el Papa Francisco: 3 verbos: escuchar, discernir y vivir. La persona que escucha obedece. La persona que discierne encuentra el camino correcto. Y la persona que vive da ejemplo a los demás de su maestro. Muy inteligente el Papa Francisco. Quien escucha obedece, quien discierne sabe cuál es la misión, y quien vive se convierte en modelo para las demás personas. Hoy recordamos la identidad y la misión de los apóstoles y aprendemos desde la fuente del apóstol el secreto de la grandeza de un apóstol. Por ejemplo, Simón y Judas son apóstoles. Guardan como unas características que les permiten vivir unidos en su misión. Ambos fueron llamados por Jesús para formar parte del grupo de los 12 apóstoles. Ambos recibieron el Espíritu Santo. Ambos hablaron con él después de su santa muerte y resurrección y presenciaron la gloriosa ascensión al cielo de su maestro. Ambos, Simón Judas y Judas apóstoles, ambos sostuvieron con su muerte la verdad de su maestro. Y de acuerdo a la historia bíblica,
San Judas escribe una carta con el fin de fortalecer en la fe a los judío-cristianos y prevenirlos contra la doctrina de los falsos doctores. Y ahí tenemos en la Santa Biblia una cartica que se llama la Carta de Judas. El Papa Emérito Benedicto XVI delinea las características de un buen apóstol. Dice el Papa Emérito, la primera característica es que haya visto al Señor, es decir, un encuentro con Dios. Es el Señor el que constituye el apostolado, no la presunción de que yo pueda ser un apóstol. Muy interesante el Papa Emérito. El apóstol no se hace a sí mismo, sino que lo hace es el Maestro. Por lo tanto, necesita referirse constantemente al Maestro. Esa es la primera característica, haber tenido una experiencia de Dios. Segunda característica que habla el Papa Emérito, haber sido enviado. Es decir, el apóstol es un embajador de su Maestro. Esto implica decir que el apóstol no debe tener ningún interés de tipo personal. El apóstol no debe estar buscando, ni como dice el Papa Francisco, carrerismo. Uno no se hace apóstol, ni sacerdote, ni religiosa, ni misionero para que le den puestos elegantes y cargos importantísimos, porque es que la iglesia que fundó Jesús es una iglesia de la misión, es misionera por naturaleza la iglesia. Entonces no hay problema para un apóstol que cumpla la segunda característica que dice el Papa Emérito, haber sido enviado a la misión. Tercera y última característica del Papa Emérito, dedicación completa a la misión. El apóstol se dedica completamente a la misión. Hemos aprendido hoy la importancia de ser un buen apóstol. Un buen apóstol que se identifica con el Maestro, que aprende mucho de su Maestro, que está en consonancia con su Maestro. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.